Número 2, el método. Si usted se da cuenta en estas definiciones y las definiciones que usted va a estar leyendo en los libros, usted ve, por ejemplo, que la hermenéutica es parte del proceso. La hermenéutica tiene que ver con la interpretación del texto. Y si usted observa, por ejemplo, aquí aplicamos el método correcto de interpretación bíblica, la hermenéutica, por ejemplo, conforme a Sack, que es un gran teólogo, dice lo siguiente en cuanto al método de interpretación. Cuando los reformadores, por ejemplo, Lutero, Melanchthon, Calvino, Zwingli y otros enfatizaban la necesidad de regresar a las Escrituras, ellos enfatizaban con ello el método histórico-gramatical de interpretación. Por histórico, ellos querían decir el ambiente y circunstancias que los libros de la Biblia fueron escritos. Por gramatical, ellos querían decir determinar el significado de la Biblia estudiando las palabras y oraciones de la Escritura en su sentido normal y simple. Grandius, por ejemplo, justifica el método histórico-gramatical de la siguiente manera. Él dice, porque las cartas de Pablo fueron escritas en ocasiones específicas, lo mismo se puede decir de todos los libros de la Biblia, ellas se han llamado documentos ocasionales. Esta designación es homiléticamente, comunicacionalmente importante. Es significativa porque recuerda al predicador que estas cartas fueron intrínsecamente relevantes en el primer siglo y esta relevancia puede descubrirse hoy solamente por vía de una investigación de interpretación histórica. Gramatical. Si no está ahí, ¿cómo vamos a entender al autor? ¿Cómo vamos a entender esos escritos ocasionales? Va a ser imposible. Y por eso, básicamente, es necesario. Un buen predicador es un buen exegeta. Exégesis es sacar hacia afuera el significado del texto. Eisegesis es imponer al texto y aplicarle un significado que el texto no tiene. Con exégesis lo que se preocupa es entender la intención del autor y así captar el significado de lo que se escribió. Entonces, exégesis es el proceso sistemático por el cual arribamos a un sentido razonable, coherente del significado de un pasaje bíblico. O sea que, en otras palabras, no estamos esperando el mensaje 5 minutos antes del sermón, del tiempo de la predicación. No, en una manera mística Dios se va a revelar. No, absolutamente. Ni tampoco estamos dependiendo de nuestro talento. Aquí les voy a dar un izquierdazo por acá, voy a sacar algo. No. Tenemos una manera, hay un método, y ese método debemos de respetarlo. Es un método histórico-gramatical. Necesitamos nosotros fajarnos con el texto. Necesitamos invertir tiempo con el texto. El año pasado en una de las clases recomendé un nuevo libro que está en el mercado que se llama ¿Por qué Johnny no puede predicar? ¿Por qué no puede predicar? Y la tesis de todo el libro, ¿sabe cuál es? Porque Johnny no sabe leer. Simplemente no sabe leer. No, pobrecito, no sabe leer. O sea que la predicación no es solamente gritos, no es solamente talento, no es solamente... No. Necesitamos aprender a leer el libro. Una de las cosas lindas que usted como predicador puede hacer es enseñarle a su gente a leer. Leer, aprender a leer. Hay ocasiones en que yo tomo una sección, por ejemplo, hermano, la borbandeamos con preguntas. Preguntas. Aprendamos a leer. Tenemos un método. No es un método alegórico, no es un método místico, no es un método humanista, talento, no. Se llama histórico-gramatical. La meta del exégesis es doble, no triple, doble. Número 1 es entender y explicar lo que el texto significó para la audiencia original en su marco histórico original. Y número 2, entender y explicar. El fin de la exégesis no es solamente que usted
Se llenó de conocimiento y usted es un erudito. No, 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 no. La exégesis es sí, queremos nosotros entender el texto, pero queremos también explicar el texto, lo que ese texto significa para usted como predicador y lo que ese texto significa también para su audiencia. Sack, en una manera elocuente, dice, un expositor efectivo es primeramente un exegeta efectivo. Exégesis precede a la exposición, así como cocinar un pastel precede al servirlo. Antes de servirlo tenemos que cocinarlo. Y tenemos que pasar tiempo cocinándolo, ¿no es cierto? Ahora, número 3, propósito. El propósito de toda esa investigación, el propósito de todo ese proceso, ¿cuál es? Aquí es donde viene el aspecto homilético. Aquí es donde viene, por ejemplo, esa arte, esa ciencia que tiene que ver con la comunicación efectiva, el significado del pasaje bíblico extraído a través de la exégesis hermenéutica. Ahora, yo estoy contextualizando la homilética dentro de la predicación expositiva. Homilética en general es básicamente la efectividad en la comunicación. Homilética generalmente no necesita, digamos, tener un mensaje exegético necesariamente. En la predicación expositiva necesitamos nosotros un mensaje derivado de nuestra exégesis, de nuestro estudio exegético gramatical, histórico gramatical. Entonces, homilética tiene que ver con qué cosa. Si en el examen, por ejemplo, al final de homilética dentro de la predicación expositiva, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver con la comunicación efectiva de qué cosa? Del significado del pasaje bíblico, extraído a través de la exégesis, la hermenéutica. Citando al predicador escocés James Stewart, John Piper explica el propósito de la predicación diciendo, el propósito de toda predicación genuina es, miren qué interesante, estimular la conciencia con la santidad de Dios, alimentando la mente con la verdad de Dios, abriendo el corazón al amor de Dios, consagrando la voluntad a los propósitos de Dios. Es tremendo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos buscar con el púlpito? Con la predicación, ¿qué es lo que deseamos? Que nos aplaudan. Que terminemos nosotros, no. Usted observa, por ejemplo, es estimular la conciencia con la santidad de Dios. Es alimentar la mente con la verdad de Dios. Es abrir el corazón al amor a Dios. Yo deseo que mi mente, que mi gente ame más a Dios después de la predicación. Que aprecie más los designios de Dios. Que haga más consagración a la voluntad, a los propósitos de Dios. Así que en una manera la predicación expositiva es traer a la gente a una relación apropiada con Dios para crear en ellos un sentido más profundo de Dios. En una forma diferente, Piper, por ejemplo, dice, el gran diseño de la predicación cristiana es restaurar el trono y el dominio de Dios en el alma de la gente. La realidad que Dios ha hablado, Dios es soberano. Él ha hablado a través de un libro, se llama la Biblia. Y nosotros no podemos ignorarlo, debemos obedecerlo. La predicación es una expresión de eso. La predicación es básicamente restaurar el trono y el dominio de Dios en el alma de la gente. O poniéndolo en una manera diferente, la meta de la predicación es la gloria de Dios reflejada en la sumisión voluntaria del corazón humano. Oh my God, eso es precioso. Es un privilegio enorme, un privilegio increíble. Yo quiero más de eso. Yo quiero ser instrumento. Un querux, un heraldo, eso es lo que es. Un heraldo básicamente es
esa imagen. El rey ha hablado, quiere imponer su voluntad. Y yo, como súbdito, como querux, como heraldo, yo no puedo falsificar, alterar lo que el rey ha dicho. Yo vengo a hablar lo que el rey ha dicho. York y Decker lo ponen de la siguiente manera. Ellos dicen, los sermones no son solamente impartir información. Ellos deben ser hechos a la medida de la audiencia para cambiar vidas. No queremos llenar sus cabezas, queremos proclamar la palabra para captar sus almas y motivarlos a conformarse a la voluntad de Dios. Nuestro enfoque a la Biblia y la predicación entonces es la aplicación como su última meta. Esto nos pone el desafío no solo de ser exegetas del texto, sino que también debemos de ser exegetas de la audiencia. La tarea del predicador no es solamente entender el texto, sino también entender las luchas, los dolores, las necesidades y aún los progresos de su gente. El predicador debe entender la situación de su audiencia para ser relevantes en el púlpito. La pregunta básicamente en la predicación en este nivel, en este aspecto, es ¿cómo puedo decir lo que Dios dice para este pueblo en una manera que ellos puedan entender y vivir conforme a lo que Dios ha dicho? Uno de los principios que más adelante vamos a entender es el principio KISS, esas siglas. Keep it simple, sweetheart. El crítico número uno en mi predicación todos los domingos es mi esposa. Y mi esposa me dice constantemente, keep it simple, sweetheart. O sea que, por ejemplo, hablaba yo con un hermano el día de ayer sobre el asunto del flu y me dio una charla que yo me quedo, wow, ¿cuánto sabe el hermano? ¿Cuánto sabe? Muy bien, perfecto, lindo. Me dio ok, perfectamente bien. Y entonces al final le digo, ¿y cuál va a ser la receta? ¿Y qué hago yo con toda esa información? ¿Qué es lo que hace un buen doctor? Un doctor sabe eso y sabe más. Y usted sabe cuando usted va a la clínica, usted va al doctor y usted no va al doctor para que le dé una, ¿verdad? No. Un discurso, no. Lógicamente le explica y todo, un buen doctor, no, por lo menos le ayuda, ¿no? A tratar de entender al laico que me entiende, no, está bien, ¿verdad? Bien. Pero al final del día, y entonces, ¿cuál va a ser la receta? Y entonces tiene que haber, en cierta manera, usted se da cuenta que en el campo que nosotros manejamos es profundo, puede terminar siendo increíblemente técnico. Y puede ser no solamente técnico, pero también puede ser, no, hombre, yo ya no vengo con este doctor. ¿Me entiende? Puede terminar siendo muy impresionante. Y tenemos un desafío enorme. Tenemos que simplificar. Entonces, esta analogía que Scott señala en su libro Edificando Puentes entre dos mundos, el mundo bíblico y el mundo moderno, es interesante. Porque él dice él, que la tarea del expositor es dejar que la verdad revelada de Dios fluya de la Escritura en la vida de hombres y mujeres de hoy. En este contexto es que él escribe que predicación no es exposición solamente en el sentido de solamente explicación, sino comunicación,
no solo exégesis del texto, pero comunicar el mensaje dado por Dios a gente viva que necesita oír este mensaje. Es más, cuando pensamos en la naturaleza pecaminosa del hombre, entendemos que a causa del pecado, todos los creyentes tenemos un elemento, todos los creyentes tenemos un elemento depravador o incompleto en nosotros, todos. Cuando la Escritura dice, por ejemplo, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación, por la fe que es en Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas: redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué significa? Que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, tiene el poder. ¿El fin cuál es? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa eso? Eso significa, entonces, que si usted va a predicar un pasaje de la Escritura, su gente está incompleta y ese pasaje de la Escritura va a completarlos. O sea que en ese sentido todos y cada uno de nosotros tenemos, todos por nuestro pecado, tenemos una deficiencia, estamos incompletos. ¿Y sabe lo que nos completa? La palabra nos completa. Cada sermón, en un sentido, ¿qué es lo que busca? Eso incompleto que usted tiene, que yo tengo. Ahora, el problema es que muchas veces queremos abarcar tanto y queremos dar tanto que terminamos dando nada. Pero cuando usted es un láser y usted apunta a algo, que vamos a hablar un poco más sobre esto, entonces nos damos cuenta que la Escritura está tratando con esas impurezas y con esos elementos que tienen que ser completados, esas inmadureces. La palabra a fin de que el hombre sea maduro. Entonces quiere decir, ya estamos asumiendo. Cuando alguien le pregunta a usted, por ejemplo, en su sermón, y pastor, usted predica por mí. Ese sermón yo creo que fue por mí. ¿Cuál debería de ser su respuesta? Absolutamente. Yo no estoy predicando para el África, al africano que vive. No. ¿En quién yo estoy pensando? En mi gente. Yo me he acercado a mi gente y necesito acercarme a mi gente. Y necesito acercarme en sus luchas, sus dolores, sus éxitos, las situaciones que están pasando. Y la palabra del Señor tiene un elemento. Y el elemento es a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente. No estamos enteros, no estamos maduros, hay deficiencias. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos como predicadores? El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese que comenzó esa buena obra en usted, la perfecciona y utiliza a predicadores imperfectos como usted y como yo para traer esa obra, para añadir a esa obra. Entonces, ese elemento, por ejemplo, de depravación, elemento incompleto en nosotros a consecuencia del pecado, la predicación tiene que ver con eso. ¿Se recuerda cuál es el mandamiento? El mandamiento es que prediques la palabra. En ese contexto, es en ese contexto. El siguiente versículo, ¿cuál es? Que prediques la palabra. O más bien el versículo 2. Que prediques la palabra. ¿Y el contexto cuál es? La naturaleza de la palabra. La naturaleza de la palabra es que lo inmaduro y lo imperfecto en ti va a superar a medida que nosotros nos expongamos a la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida. Que prediques la palabra. ¿Por qué? ¿Qué hace la palabra? Nos completa.
la palabra nos completa. Así que Dios, quien nos hizo, conoce el pecado en nosotros. Y Él responde a nuestra crasa necesidad y responde ¿con qué? Con la palabra de Dios. Conforme a estos pasajes bíblicos que ustedes ven ahí, básicamente toda la Escritura tiene un efecto redentor y tiene como propósito completar algo en la vida del creyente. En otras palabras, Dios rehúsa dejarnos como nos encontró cuando nos salvó. Él nos cambia, nos renueva, Él nos completa con su palabra. La Biblia, en otras palabras, es la solución a nuestra condición pecaminosa. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar. O sea que la palabra, predica la palabra, tiene que ver con el problema principal del hombre, que es el pecado. Nosotros como predicadores estamos en la línea. Así que cada vez que venimos a la palabra debemos preguntarnos, ¿cómo este pasaje me ayuda a ser un hombre de Dios con tal que Dios reciba la gloria? ¿Cómo este pasaje me va a permitir no solamente que yo sea transformado, que yo pueda cambiar, pero cómo este pasaje va a radiar la gloria a Dios? Citando a Canton Piper, dice nuevamente que la predicación cristiana es restaurar el trono, dominio de Dios en el alma de los hombres. La meta nuevamente de la predicación es la gloria de Dios reflejada en la sumisión voluntaria del corazón humano. Brian Chapo correctamente apunta que todo pasaje debe tratar con un aspecto o problema de la condición pecaminosa del hombre que provee instrucción, exhortación y consuelo de parte de Dios. Él indica que la razón de que toda la Escritura tiene un enfoque a la condición de la caída, él le llama básicamente the fallen condition focus, es para exponer los propósitos redentores de Dios para su pueblo con el propósito de magnificar su gloria. Por eso Chapo añade que sin contestar a la pregunta, so what? La pregunta, ¿y qué? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tiene que ver este pasaje conmigo? ¿O qué quieres que crea o haga como consecuencia de oír tu predicación? Entonces predicamos fomentando una indiferencia. Y la indiferencia básicamente es, ¿qué me importa? Todo lo que he venido yo a hacer es a entretenerme. He venido tal vez a un compañerismo, a un gremio social. Pero si yo no respondo la pregunta, ¿qué tiene ese pasaje que ver conmigo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que se tiene que alterar? Y los cambios no solamente son de la mano. Los cambios pueden ser del corazón, o pueden ser de la cabeza, de mi mente, o pueden ser de mis manos, para traer y magnificar el nombre del Señor sobre encima de todo. Hermanos, son las 10 de la noche, ya es tiempo. La próxima semana vamos a tratar de esclarecer un poquitito más estos conceptos, esto especialmente cuando entremos a la página 10, que en la página 10 básicamente he establecido 5 elementos de lo que yo creo que deberían de ser los 5 pasos de la predicación, que los vamos a discutir a través de